Bueno, en esta tarde vamos a tratar el tema de la ley de la alimentación, un tema por demás conocido de todos nosotros. Sin embargo, yo creo que vale la pena recordarlo y para algunos eh, poder corregir aquello que la palabra de Dios quiere que quitemos, que nos adaptemos a lo que la palabra de Dios dice. Recordemos que el tema se intitula La ley de la alimentación. La ley, la palabra ley significa una orden, no es una opción. La palabra ley es una orden. Y cuando Dios está hablándole al pueblo de Israel a través del libro de Levítico y después de Deuteronomio, está marcando lo que como pueblo de él, de Dios, tenía que hacer. Entre otras cosas, la ley de la alimentación. Recuerden, hace algunas semanas, en el tema que trataba yo, hablábamos de que la ley tiene algunas cosas inmersas ahí, entre ellas la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero aparte de eso hay una serie de leyes que hablábamos y decíamos que hay leyes judiciales, leyes sanitarias, leyes de ritos y ceremonias, y esas leyes marcaban lo que el pueblo debía de hacer. Así que es una serie de ordenanzas que Dios daba al pueblo. Y algunos dicen es que esa es ley de Moisés. Y bueno, yo quiero retroceder un poco para que podamos darnos cuenta de todo esto. Miren, el asunto del ser humano siempre ha sido la alimentación. Y si ustedes se dan cuenta, desde el principio, la alimentación fue eso precisamente, el problema. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Por medio de qué pecaron? Por medio de algo que se podía comer. Y bueno, pues Dios dio la orden, ¿no? Que se podía comer de todos los frutos del huerto, pero del que estaba en el centro del huerto no se podía, aunque era bueno para comer. Pues yo creo que cuando dice la escritura que Eva vio que era codiciable, árbol codiciable, o sea, muy apetitoso, en otras palabras, entonces ella se vio tentada y se dio ante la tentación. Entonces, ese fue un problema que causó el que el ser humano estuviera en esta situación. Ahora, en ese tiempo, recuerden ustedes, no vamos a citar pasajes porque creo que los tenemos presentes. Recuerden que el ser humano, contando desde Adán y Eva y posterior a ellos, no comían carne. ¿Por qué no comían carne? ¿No les gustaba? Es que no fue orden de Dios. ¿Cuál fue la disposición de Dios para el ser humano cuando lo hizo? De todo árbol van a comer. Y si le buscamos o le queremos buscar en la escritura, no encontramos al principio que Dios haya dicho, pero también de estos animales van a comer. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre de alguna manera, podemos decirlo, vegetariano.
Y no había una orden o una disposición de Dios que el ser humano comiera carne. No, no lo había. Así que cuando ustedes ven que Noé ofrece, cuando sale del arca, ofrece holocausto de animales, pero no para comer, simplemente eran holocausto delante de Dios. En esas condiciones nosotros entonces vemos que el problema del ser humano ha sido la alimentación en parte, aparte de otras cosas. Por eso cuando Dios dicta la ley de los 10 mandamientos, allí ya está haciendo que el ser humano limite su comportamiento, su conducta, y por eso pone esa ley. Pero aparte de eso hay otras leyes. Por ejemplo, hay por ahí un mandamiento que dice, después de que fueron dados los 10 mandamientos, dice, no te ayuntarás con bestias. Y yo creo que esa práctica estaba ya dándose en esos tiempos. Y Dios da la orden, no te ayuntarás. O sea, no tendrás una relación sexual con una bestia, con un animal. Y hoy en día se estila algo de eso, ¿no? Pero la ley está ahí, latente. Hace algunas semanas alguien nos comentaba en familia, nos comentaba que había una hermana, no en esta congregación, que se expresaba acerca de que ella llevó a cabo la celebración de los 15 años de su hija. Y bueno, pues el pastor no estuvo de acuerdo, pero sin embargo se dio por cuestión de que quería que en el culto se diera la acción de gracias de la jovencita. Pero después de eso vino la fiesta y se llevó a cabo el baile y todo lo que se estila en 15 años. Dentro de la iglesia de Dios, de nuestro credo, no está estipulado nada de esto. No está estipulado. Y entonces aquella hermana decía, yo creo que no es tan malo esto. ¿A poco es malo bailar? ¿A poco es malo llevar a cabo la festividad? Y lo pregunto ahorita a ustedes, ¿es malo? Eso es precisamente lo que tenemos que tener muy en cuenta. Dentro de nuestro credo, como cree la iglesia de Dios, no hay nada estipulado acerca de esto. No hay nada. Entonces aquella hermana decía, es que yo me siento con una carga tremenda porque como que me reprochan que esto es malo. Y yo no le veo nada de malo a esto. Entonces, entre otras cosas, pues nosotros vemos, aparte de lo que le dijeron como exhortación, yo creo que esto es algo que no debemos tomar como carga. Esto fue en el caso de los 15 años. Pero en cuanto a la ley de la alimentación, puede surgir también el comentario, ¿no? En cuanto a que, pues, después de todo no es malo comer carne de puerco. ¿O si es malo? Pregunto.
Se dice que en la carne de puerco viene un ¿qué es? ¿Parásito o qué es? Parásito el- en el cisticercosis. Ahora, fíjense, aquí surge la reflexión. Nosotros somos celosos de no comer carne de puerco. Pero ¿y si en una de esas nos gana la tentación y comemos? ¿Qué puede pasar? Nada. Más que como que si a lo mejor viene, en una de esas viene ese parásito y porque nos estábamos guardando y lo comemos por ser débiles, ¿qué va a pasar? Nos estamos acarreando un mal. Sin embargo, no veamos eso. Veamos que en ese sentido Dios quiere combinar que en la alimentación haya santidad de su pueblo. Haya santidad en su pueblo. Hay en la ley de Moisés una orden en cuanto a que los animales que se ofrecían no los podían comer cualquier gente. Los animales que se ofrecían en el culto a Dios, esos animales estaban destinados a que fueran quemados, pero una parte del animal específicamente era apartado para que los sacerdotes o el sacerdote que ofreció lo pudiera comer. Y todo esto implica en que nosotros podamos hacer reflexión. No vamos a ver todo lo que el punto de fe que está en nuestro fundamento doctrinal está. Pero sí vamos a tocar algunas cosas que nos deben hacer reflexionar. Como lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Realmente parece ser una cosa sencilla. ¿Qué de malo hay que yo coma conejo? ¿Qué de malo hay que yo coma pato? ¿Qué de malo hay que coma iguana? Y sin embargo, hoy en la actualidad y en distintas culturas se comen muchas especies que son reprobadas por Dios. O sea, en la ley de la alimentación, lo vemos en Levítico 11, hace una lista y después la vuelve a recalcar en el libro de Deuteronomio 14. Si ustedes quieren leerlo, allí van a ver cuáles son los animales limpios y los inmundos, los no limpios. Y por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un pollo y pues qué otra clase de ave les gusta? ¿Un avestruz? El buitre dice. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, a lo mejor por eso lo reprobamos. Veamos otro animal que no sea carroñero. ¿Mande? No, ave. Estamos hablando de ave. ¿Qué animal? ¿Mm? El pelícano. Bueno, podríamos establecer la diferencia. ¿Qué diferencias tienen? Tan solo los pajaritos que por aquí andan, ¿todos serían buenos para comer? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en los estudios que se hacen, la diferencia está en que el pollo, el guajolote, lo que conocemos como pavo, tienen molleja.
tienen molleja. Eso les hace o les da la característica de limpieza a las aves que tienen este órgano. Bueno, y como eso, Dios es sabio para que nosotros podamos alimentarnos. Una vez que dio la orden de que sí se podía comer carne, establece el orden para que se pueda comer no todos los animales. Así que, en ese sentido, sí, dígame. Bueno, salimos de dudas. Nosotros sabemos que la regla o las características de los animales limpios en cuanto a los animales cuadrúpedos, ¿cuál sería la característica? La pezuña hendida y ¿qué más? Y que rumien. Esa es la característica que los diferencia de los que no. Por ejemplo, el puerco tiene también pezuña hendida, pero no rumia. ¿Y qué otro? ¿Conejo? El conejo no tiene pezuñas, pero sí rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Entonces no cubre esa característica. Así que el venado rumia y tiene pezuña hendida. ¿Sí? El venado, el búfalo, el bisonte son animales limpios para comer. Tienen pezuña y rumian. Pues de lo que les ha. Bueno, no vamos a ver los capítulos completos, solamente les estoy dando para que ustedes apunten y en casa los lean. Levítico 11 da la lista con los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Deuteronomio 14 también está una vez más recordando esa lista, ¿sí? Más adelantito vamos a ver por qué como una conclusión, ¿sí? Pero mientras tanto, nosotros debemos de ver que aprendernos plenamente las características. Ya vimos una en los animales cuadrúpedos. Vamos a ver las características de los peces. ¿Cuál es la característica? Entonces, ¿podemos comer pulpo? ¿Por qué? Porque ni una ni otra cosa tienen. No tienen ni escama ni aleta. Entonces, la característica de los animales del mar es que el animal tenga, iba yo a decir pezuñas, que tenga aletas y escamas. Esos son los que Dios ha dispuesto para que comamos. Si no reúnen estas características, así que debemos ser cuidadosos en ver que tengan estas características. Nosotros a veces vemos que algunos que pertenecemos a la iglesia, pues todavía algunos comen algunas cosas que no están establecidas dentro de la Escritura. Y eso es algo que nosotros debemos concientizarnos. ¿Por qué? Porque es una ley que Dios ha puesto.
Recordemos, mencionaba yo hace unos momentos, algunos dicen, es que eso es ley de Moisés. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no es ley de Moisés? Bueno, esto es algo que lo aceptamos, pero sin embargo tenemos que ver por qué no es ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Cómo comprobaríamos en la Escritura? ¿No se dan la idea? ¿Cómo comprobamos que no era ley de Moisés? Que no fue allí el inicio de esa ley. No fue allí. Dentro de la Escritura no fue el inicio de la ley de la alimentación. Les doy un tip. Lo que hablamos al principio, lo que comencé a decirles. Antes, el hombre no comía carne. Por lo tanto, no había una ley que mediara esta situación. ¿Por qué no había necesidad? Cuando comenzó a verse que comían los seres humanos carne. ¿Y por qué se da esa ley? ¿No se acuerdan? A ver, les doy otro tip. El arca de Noé. ¿Mandé? Entraron muchos animales, pero para lo que nos está ocupando en este momento, ¿qué es lo que debemos decir? ¿Qué es lo que vemos allí en el capítulo 7, si no me equivoco? Desde allí ya está mencionando que había animales limpios y no limpios. Desde allí. Porque la orden que Dios le da a Noé, ¿cuál fue? De los animales no limpios, solamente la pareja, el macho y la hembra. De los animales limpios, 7 y 7. Ahora, ¿esto qué nos quiere dar a entender? Que ya no es ley de Moisés, sino que fue dado cientos de años atrás. Entonces, por lo tanto, no podemos nosotros irnos con eso de que es ley de Moisés y por eso ya pasó. La ley de Moisés ya pasó, fue enclavada en la cruz y con ello la ley de la alimentación. Pues no fue así, porque no empezó allí a tener vigor esa ley. Así que, en ese sentido, nosotros vemos que las características de los animales tienen que ser las que la Escritura nos marca. Yo les dejo de tarea que leamos Levítico 11 y Deuteronomio 14, para que así ustedes puedan conformar bien la manera de nuestra alimentación. Y decimos, es que me quiere ganar la tentación de comer. Antes se decía, más antes por ahí del 75 para atrás, 1975 para atrás me parece, que se podía comer el camarón. Sin embargo, este animalito no cubre las características de un marisco. Ni tiene aletas, ni tiene escamas. Parece ser que es escama, pero no es escama. Es parecida a la escama, pero no es. Las escamas son como rueditas ahí
pegadas, incrustadas a la piel del pescado. Pero el camarón, esa caparazón que tiene en partes, es parecido a la ¿cómo se llama? La escama, pero no es escama. Entonces se dio el estudio dentro del concilio y se tomó la decisión de que el camarón no. Por otro lado, no podíamos comer el atún, pero en el estudio resultó que este animal tiene aleta y escama. Por lo tanto, sí se puede comer. Así que como eso, nosotros debemos ir viendo lo que comemos y si está reuniendo las características en cuanto a lo que la Escritura dice, lo comamos con toda libertad. Pero si no lo cubre, por favor, no debemos comerlo. Así que llegamos a un punto en que la Escritura parece ser que se contradice y yo quiero, algunos de nosotros sabemos el contenido de algunos versículos que hablan a favor de que comamos de todo. ¿Por qué? Porque con oración todo es limpio. Y en ese sentido nosotros decimos la Biblia hablando así y por otro lado no nos dejan comer, no nos dejan ser libres, nos ponen cargas que no. Un ejemplo conocido y quiero que lo consideremos nuevamente en Hechos capítulo 10. Vamos a ver de este capítulo 10, del verso 10 en delante. Pongan mucha atención, dice, y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. ¿De quién está hablando aquí? De Pedro. De Pedro está hablando aquí. Y dice el verso que estando así, vean el verso 9, dice, y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. ¿A qué horas eran? La hora de sexta. Eran las 12 de nuestra hora. Bueno, decía entonces, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de las 12 del día. Luego sigue diciendo, y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. O sea, entró en éxtasis. Y luego dice, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra. Vayan imaginando eso. En el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Así que hubiera sido la respuesta de algunos de nosotros, ¿no? Que hemos sido celosos en cuanto a esto. Y dice, y volvió la voz hacia él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Y esto fue hecho por 3 veces y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Así que Pedro se siguió quedando con el hambre, ¿no? Pero mientras fue puesto a prueba Pedro. Levántate, mata y come. Y luego, en otras denominaciones hablan y dicen, esto es claro porque el verso 14 está diciendo, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así que de ahí surge la idea de que todo está permitido para comer. Ahora, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Lo quitamos de la Biblia? ¿O quitamos Levítico 11 y Deuteronomio 14? Bueno, ustedes saben de sobra el contenido de estos versículos, de este capítulo. Más después fue enviado algún emisario de Cornelio para que fuera a traer a Pedro y llegar a su casa y les pudiera hablar de la palabra de Dios. Entonces él reunió a toda su familia. Si ustedes ven el capítulo, acaban de ver el capítulo 10 y luego el capítulo 11, estarán viendo que esto que les estoy diciendo es lo que aconteció. Así que Pedro, allí es donde como coloquialmente decimos, le cayó el 20. Y entonces, cuando él se da cuenta que Cornelio, ¿quién era Cornelio? Según lo que vemos en la Escritura, ¿quién era? Un centurión. ¿Y de qué nacionalidad era? ¿Judío? Era romano. Era romano. Y los judíos tenían prohibido juntarse con algún gentil. Así que Pedro, entendiendo esto, entendiendo lo que vio en su éxtasis, ¿qué hizo? Allí es donde nosotros vemos que se cumple lo que Cristo le dijo a Pedro. Mas yo te digo que tú eres Pedro. Y que sobre esta piedra, decía Cristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a ti daré las llaves del reino. Hasta esos momentos, la predicación del evangelio solamente era para puros judíos. Solamente era para puros judíos. Pero cuando llega a esta parte, Pedro reconoce, se le abren los ojos del entendimiento a través del Espíritu y que dice, ahora entiendo lo que me pasó, que no hay acepción de personas y que Dios está aceptando que su palabra sea dada también a quienes, a los gentiles, y con ello él estaba abriendo la puerta del reino. Así que si ustedes notan en todo el capítulo 10 y el capítulo 11 no hay algo que diga que fue el alimento el problema. Vemos que Pedro tenía hambre y le estaban preparando alimento, pero no era eso el problema, sino más bien lo que vino después.
¿Queda claro este versículo, estos versículos? Porque puede surgir que alguien nos diga, no, es que lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Así que nosotros podemos darnos cuenta de esta situación. La ley de la alimentación está en vigencia. No ha pasado. Hay cosas que fueron enclavadas en la cruz, pero hay otras acerca de lo que contenía la ley de Moisés. Y estamos hablando de la ley de Moisés como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. No estamos hablando solamente de una ley específica, sino ley de Moisés. Estamos hablando de lo que el contenido que tienen los 5 libros primeros del Antiguo Testamento. Así que en otro orden de ideas quiero llevarlos al libro del Evangelio de Marcos. Y allí vamos a ver otro versículo que lo hemos leído muchas veces y que vuelvo nuevamente a recordarlo para que nosotros tengamos en cuenta esto. Marcos capítulo 7. Dice desde el principio de este capítulo, Marcos 7, más bien, 7, 1. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Sigue diciendo, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Le estaban reclamando al Señor Jesucristo los escribas y los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no se lavan las manos? Porque esto es cosa de tradición. ¿Y qué es lo que dice? Verso 6, y respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran enseñando como doctrinas. Fíjense bien, no era una doctrina, era como doctrina, pero no era lo que Dios había mandado. Y dice, y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Noten bien primero, eran toda esa acción de lavarse las manos y de lavar los trastes, era mandamiento de hombres. No se registran en la ley de Moisés. Luego dice el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Noten bien eso, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios
para guardar vuestra tradición. Y a continuación les dice lo que es como un mandamiento, pero no lo es. Eso ya entra fuera de lo que estamos hablando. Así que yo les voy a pedir que pasemos al versículo 18 de aquí mismo. Dice así el verso 18. Y díjoles: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Nótenlo. Repito otra vez esa parte. Y díjoles: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Qué es lo que vemos en este versículo? ¿Qué vemos? Lo primero, en la primera parte dice: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? O sea, ellos no podían entender que solamente eran mandamientos impuestos por hombres. Y en otro orden de ideas, Cristo les decía: ustedes ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Pero eran mandamientos de hombres. Y luego la segunda parte nos dice: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Por qué lo decía? Decía esto porque pues ahora sí pueden comer de todo. Vayan y compren en la carnicería, pues no sé, de las cosas que para ellos no son limpias, pues ahora sí ya pueden comerlo. No, no era así. Dice: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Qué es lo que quería decir? Porque si ustedes comenzaron a notar en el versículo 1 y 2 de este capítulo, estamos viendo que los escribas y los fariseos le recriminaban a Cristo: tus discípulos están comiendo y no cubren el mandamiento que está puesto. ¿Y cuál era el mandamiento? Lavarse las manos. Así que, pues ellos parece ser que eran esclavos de la limpieza, ¿no? Y tenían que lavarse las manos para que no se pudieran contaminar con lo que comían. Pero recuerden ustedes que los judíos eran apegados a la ley de la alimentación. Así que no estaban hablando de animales no limpios. Estaban hablando de que lo que comían, si no se lavaban las manos, les podía hacer daño. Así eran de meticulosos ellos. Por eso Cristo les dice: también ustedes están sin entendimiento. Y luego dice: porque todo lo de fuera que entra en otras denominaciones, dicen, ¿ves? Si comemos carne de puerco no nos va a contaminar. Pero sí se estaba hablando de eso en estos versículos. No se estaba hablando de eso, sino que estaban hablando de la meticulosidad que querían los escribas y fariseos que sus discípulos observaran. Y Cristo les dice: no importa, si no se lavan las manos no les va a hacer daño. Y luego sigue diciendo el verso 19, porque no entra en su corazón. Lógicamente, ¿no? Todo entra ¿a dónde? Al estómago. Y dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta. Esto decía haciendo limpias todas las viandas. ¿Cuáles viandas? La comida. Y luego dice el verso 20, mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre.
Porque de dentro, verso 21, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué pasa? ¿Lógico entenderlo? ¿Está entendible esto o lo explicamos un poco más? Lo que sale de dentro, de aquí y de acá, con malas intenciones, es al hombre. No se enferma materialmente, sino que se enferma espiritual y emocionalmente. Y eso es lo que les quiso decir el Señor Jesucristo a los fariseos y escribas. Por eso les dice hipócritas, porque ellos daban una cara de mucha limpieza y sin embargo de dentro, ¿qué hacían? Lo estaban haciendo con todas estas cosas que enlistan estos versículos. Lo estaban llevando a cabo con Cristo Jesús. Y eso es lo que pretendían, contaminarlo, haciéndolo, queriendo hacerlo caer. Y eso es lo que no debe de ser. Así que en ese sentido nosotros vemos que la ley de la alimentación sigue vigente. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿De que estemos saludables? Pues de por sí padecemos de enfermedades. Pero sí hay algo de eso. Porque nos favorece en mucho el que nos abstengamos de los alimentos que no son buenos. Y otro fin más. Fíjense, vamos al libro de Levítico. Después de que enumera toda la lista en Levítico 11, vamos allí. Después que termina, a propósito de los reptiles, hay algunos que se pueden comer. Ustedes han visto que algunos que venden, yo que voy allí a la escuela por los nietos, me quedo parado y allí llega un señor a vender botanas de cacahuates, de papas, de no sé qué otra, y entre eso vende chapulines. Y bueno, también tiene aquí si se puede o no comer. Se los dejo de tarea, búsquenlo para que si no deben comerlo, no lo coman. Pero si deben comerlo, cómanlo con toda libertad. Vamos a ver de este capítulo ya como una conclusión, el versículo 44 de Levítico 11. Levítico 11, verso 44. Dice, pues que yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Qué habla de este versículo de esto? Vosotros os santificaréis. Recuerden que el contexto es la alimentación. Está haciendo la lista de animales que se deben comer y de los que no se deben comer. ¿Sí? Y después de eso está hablando y dice, pues que yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Por qué tenían que santificarse? El hecho de que comieran observando la ley de la alimentación, el hecho de que hicieran eso, era motivo de que santificaban sus vidas. Luego dice, fíjense, dice, y seréis santos, porque yo
soy santo. Y volvemos nosotros a decir, ¿cuál fue el propósito entonces de la ley de la alimentación? ¿Con qué está ligado? Con la santidad. Con la santidad. Van de la mano. Si nosotros nos abstenemos de todo lo que allá afuera se come y que no es bueno, que no es permitido, ¿qué pasa? No estamos santificando nuestra vida. Y Dios está diciendo, y seréis santos porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas. Vean ustedes, así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Si no cubre características, no, porque estamos coartando. Luego nos está diciendo, porque yo soy Jehová, verso 45, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Dios los había sacado de la tierra de Egipto porque Él era el Dios del pueblo de Israel. Y luego dice, seréis, por tanto, seréis pues santos porque yo soy santo. Así que lo vuelve a recalcar y dice, van a ser santos porque van a observar de la alimentación. No se trata de que lo tengamos como una carga. Se trata de que nosotros santifiquemos nuestra vida porque Dios es santo. Verso 46. Noten, esta es la ley de los animales. Lo que anteriormente, desde el versículo 1 de este capítulo, comenzó la lista y dice, esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Amados hermanos, creo que está más que claro, ¿no? Algunos toman estos versículos como ley de Moisés y que solamente a los judíos les fue dado, pero no es así. Esta ley ya venía casi como quien dice, inicios de la humanidad. Así que, por lo tanto, esta ley puede ser quitada. Y el Señor Jesucristo hablaba en ese sentido. Yo os digo que no será quitado ni un tilde, nada podrá terminar los cielos y la tierra, pero esto no puede pasar. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Si hay alguna pregunta después del culto o más adelante, estoy a sus órdenes para contestarla. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.